Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por unirse a este ciclo de seminarios del proyecto FOBI que estamos ejecutando en el Centro de Economía para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de San Sebastián. Hoy tenemos un invitado muy interesante en términos de investigación, el profesor David Fleming Muñoz de la Universidad de La Trobe en Australia. Hola David, buenos días. Bueno, yo voy a Buenas presentar noches. buenas noches por allá, sí. Así es, son las 10:30 de la noche en su ciudad en Australia, así que la verdad es que agradecemos su voluntad para acompañarnos hoy día, o esta noche, ¿no es cierto? Bueno, David es profesor de Economía Agraria y de Recursos en la Escuela de Negocios de La Trobe, de la Universidad de La Trobe, y lidera el área de negocios alimentarios, seguridad alimentaria y agricultura digital en esa universidad. Tiene más de 20 años de experiencia de investigación y política en Australia, en Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, siendo responsable de varios proyectos de investigación y también, ¿no es cierto?, autor de más de 60 artículos, reportes científicos, etcétera, editor de varias revistas, miembro de varios comités y, y también, ¿no es cierto?, es uno de nuestros chilenos destacados en el extranjero en el área de economía agraria y de recursos naturales, así que, y por supuesto un gran amigo, así que muchas gracias David por acompañarnos hoy día y por eh, hacernos esta presentación que se titula La economía y políticas de la sequía, experiencias de Australia. Así que, por favor, David, cuando puedas compartir. Ya, Adelante. dame un segundo. Ok, ok. Ahí pueden ver mi presentación. Déjame agrandar ahí. Listo. Se ve ¿Aló? perfecto. Ya. Se ve perfecto. Oye, gracias por Lisandro por la invitación, por la oportunidad de presentarse. ¿Me escucha bien, cierto? Se escucha perfecto. Ya, ok. Que mis audífonos no están funcionando. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Feliz de estar participando y de presentar un poco sobre el tema de la sequía acá en Australia. En sí no voy a presentar una investigación en sí, un paper en sí, pero sino como varias cosas. Como varios papers dando vuelta, algunos que se han publicado, otros que están por venir y más. Y también hacer una discusión un poco de cómo se han llevado las cosas acá en Australia con respecto a la sequía. Como antes, para una breve introducción, como Lisandro estaba diciendo, yo hace poco me uní a la Universidad de La Trobe acá en Australia, trabajando ahora desde Melbourne. Y La Trobe está invirtiendo harto en crecer la investigación agrícola, agropecuaria, en la universidad. Para lo cual tiene un edificio bien grande, han invertido un montón en traer distintos tipos de equipamiento y infraestructura para hacer distintos tipos de investigación. Y una de esas investigaciones, lo estoy mencionando porque acá pueden ver en la foto, es una planta de cannabis sativa, porque La Trobe es una de las principales universidades del país, es que creo que es la principal para todo lo que es el estudio de la cannabis. Entonces hay unos invernaderos ahí bajo 7.000 llaves, pero tienen hartos invernaderos donde estudian mucho las particularidades medicinales de la cannabis, ¿cierto? Entonces se está haciendo mucha investigación en el tema. Pero eso es una de las tantas cosas que hay. Igual es una universidad relativamente mediana en el país, tampoco es tan grande, pero en el tema agrícola está invirtiendo harto y está creciendo bastante. Y yo me sumí al equipo como economista, como agricultural economist, ¿cierto? Desde abril. Y entonces ya tratando de armar cosas, tratando de armar proyectos y seguir investigando y haciendo cosas por avanzar la ciencia un poco en Australia, pero también difundiendo lo que hacemos acá al resto del mundo. Entonces yo feliz con conectarme más con Chile. Como, no sé si la Sandra mencionó, pero yo soy chileno. Me gradué el 2000 de la Católica y desde entonces trabajé un rato en el gobierno en Chile, hice el servicio PI en Chile.
Y después me fui a estudiar a Estados Unidos y de Estados Unidos me fui a trabajar a Australia. Entonces me he movido harto, pero he tratado de mantener el contacto lo más posible con Chile, así que feliz de estar acá presentando sobre este tema. ¿Y por qué de la sequía? Bueno, en inglés la palabra sequía es drought. Voy a presentar mis slides, están todas en inglés. Disculpa en anticipación para los que no son muy expeditos con el inglés, pero voy a ir mencionando todo en español y tratando de explicar todo bien. No tenemos mucho tiempo, pero voy a tratar de avanzar lo más posible. Pero la palabra drought es clave acá porque eso significa sequía. Es una palabra media extraña porque es muy diferente, se escribe muy diferente al español, pero es lo que nos referimos con sequía. ¿Y por qué sequía? Porque Australia es el continente más seco del mundo. Acá llueve muy poco. Bueno, es muy variable, hay sectores donde obviamente llueve más que en otros, pero en general el país, a pesar de ser es uno de los países más secos de una manera permanente, digamos, en promedio, comparado al resto del mundo, pero también en adición a eso sufre sequías bastante severas prácticamente todo el tiempo. Como es un país tan grande, tan monstruoso, prácticamente siempre hay una sequía dando vuelta en Australia. Como también siempre hay inundaciones dando vuelta en Australia, porque como un país tan grande, tan diverso, con muchos tipos de clima y tan vasto, ¿cierto? Geográficamente, que al final estos extremos climáticos pasan todo el tiempo. Y este es simplemente un ejemplo de un par de mapas, como verán. Creo que se ve mi mouse mover, ¿cierto? Pero las partes más agrícolas, más verdes, digamos, del país están más cerca de la costa. Entonces la gran cantidad, gran mayoría de la creación agropecuaria en el país está más o menos ubicada en todo este sector. Y acá un poco, este sector de acá, que le llamamos el rincón del sur o suroeste del país, es donde está la ciudad de Perth, y ahí también hay harto agricultura y hay harto viñedo, y seguramente ustedes más de alguno ha tomado vino de Western Australia. Y la isla de Tasmania, que es muy verde también. Pero lo importante acá que quería general es destacar un poco es que a través de los años ha habido sequías muy severas y algunas muy largas en el país. Pero eso no quita que Australia sea uno de los productores más grandes del mundo agropecuario, ¿cierto? Si bien está lejos de ser, de compararse a lo que pongo acá, que comparando con China, Estados Unidos, India y Brasil, Australia está acá bajito, ¿cierto? Con una producción de más o menos 80, 100 billones de dólares al año en producción agrícola. Eh, pero ha ido creciendo sobre el tiempo y este es un gráfico que muestra un poco el crecimiento. Si bien ha crecido por bajo estos monstruos agropecuarios, igual ha crecido y ha casi doblado su producción, por lo menos en lo que es en términos de valor, en los últimos 15 años, en los últimos 20 años. Entonces está el gran desafío de cómo seguir lidiando con el crecimiento de la agricultura, con hacerla más productiva mientras confrontamos la sequía, ¿cierto? Porque la escasez hídrica se manifiesta de distintas formas y afecta a distintas regiones de diferente manera. Entonces, uno de los desafíos que ha habido en Australia siempre es entender un poco qué pasa con la sequía, cómo afecta al país, cómo afecta a las regiones, cómo afecta a la agricultura. Y hay mucha investigación al respecto. Obviamente, como es uno de los países más secos del mundo y la agricultura es una industria importante en el país. Siempre han habido muchos desafíos con respecto a qué pasa con la sequía y qué tipo de impactos se producen y cuánto es el costo de eso. eh, Existe en la literatura, pero obviamente existe muchos papers dando vueltas, mirando muchos temas diferentes, pero nosotros nos observamos con unos colegas mientras yo aún estaba en el CSIRO, que es la organización en la que trabajaba antes, que claro, no había una revisión más comprehensive, más comprensiva de los impactos de la sequía en el país. Entonces, producimos esta review la llamamos The Economics of Drought, que tiene un nombre bien caché, digo, que capta harto, y que ojalá, y que ha servido, yo creo que se empiece a citar, ha tenido ya buenas citaciones hasta ahora. Pero en este paper lo que hacemos es simplemente agarrar gran parte de la literatura más focalizada en economía, siento viniendo de economistas o de gente más cuantitativa, para entender un poco qué han evaluado y qué han observado en el país. Entonces traemos esta review. Pero para partir con eso,
algo que yo destaco mucho y que he discutido harto con colegas y que hemos traído a flote en discusiones con el gobierno y todo, tratamos de proveer un par de frameworks, ¿cierto? No estoy seguro cómo se dice framework en español, me perdonan, pero es muchos años fuera. Eh, pero los frameworks son súper importantes, sobre todo para las políticas públicas, ¿cierto? Para poder entender mejor cómo evaluar o cómo monitorear o cómo analizar las cosas. Para eso nosotros planteamos un par de frameworks en este paper donde simplemente tratamos de dividir los impactos de la sequía en tres dimensiones. Entonces hablamos de la dimensión individual, de la dimensión sectorial y de la dimensión sistémica. Y para eso lo que hacemos, bueno, discutimos bien brevemente, eso sí, podría ser interesante hacer un paper donde pueda discutirse más esto, pero en este paper lo discutimos brevemente, por qué categorizamos los impactos de la sequía en estas tres dimensiones. Y en base a eso, después empezamos a revisar la literatura. Bueno, ustedes pueden acceder al paper, yo no voy a entrar en detalle en lo que discutimos ahí, pero Lisandro está levantando la mano. No, no, adelante, adelante, perdón. Ah, ya, pensé que Te- quería te- preguntarme sí, algo. sí, sí, no, framework sería como un marco conceptual, algo así. Marco conceptual, claro, está el marco teórico, conceptual, marco empírico, sí. Claro. En este caso el framework es como el marco conceptual. Gracias, Lisandro. Bueno, yo le decía, no quiero entrar en detalle en lo que discutimos en el paper, porque obviamente es bien focalizado en Australia, pero es interesante también, sobre todo la gente que está interesada, los colegas que están escuchando, la gente del gobierno o industria, que estaría interesada en entender un poco cómo la sequía afecta a distintos sectores o distintas dimensiones, como lo ponía en mi framework. Eh, el paper captura bastante de lo que se ha hecho y también discute en cierta medida cómo se ha hecho. Es importante también entender un poco los métodos que se implementan y qué tipo de cosas se han hecho. Pero en resumen, en ese paper, realmente para destacar, quería, como les decía, hablaba de los tres, de las tres dimensiones. Capturamos los distintos tipos de evaluaciones, de estudios que se han hecho en el país en todos estos temas. Pero quería destacar principalmente que hay un par de temas que muchas veces no se discuten mucho en otros países quizás, pero acá en Australia ha hecho mucho ruido, que es el tema de la salud mental de los granjeros, pues, principalmente los granjeros, que se ven afectados por la sequía, ¿no? Porque obviamente, como ustedes saben, ser granjeros, trabajar en la agricultura no es fácil. Los productores están sometidos a mucha incertidumbre y la sequía solamente agrava eso. Claro, trae muchas consecuencias de estrés y de problemas mentales, donde en el país se ha investigado mucho, se ha tratado de abarcar, de abordar eso y tratar de evaluar sobre todo cómo los granjeros lo están haciendo, porque incluso cuando hay sequía hay evidencia de que aumentan los suicidios, porque obviamente el estrés que muchos sufren es muy grande. Entonces se ha estudiado bastante eso y se ha dado mucho énfasis. En el paper lo enfatizamos harto, que es una dimensión que se tiene que considerar mucho en cualquier tipo de cost-benefit, en análisis de costo-beneficio que se puede hacer de cualquier tipo de política o intervención. Siempre hay que también considerar la parte humana, que es la parte de cómo afecta a la salud de la gente y sobre todo la salud mental. Eh, entonces tenemos toda una discusión en respecto a eso, que son los impactos en las personas, y también después obviamente hacemos una discusión en términos de los impactos en la industria, en los sectores, en el sector agrícola en particular, y qué tipo de evidencia hay de distintos tipos de sequía, cómo ha afectado a los productores a través del país. Entonces ahí tenemos un par de tablas, por ejemplo, donde resumimos todas las evidencias que existen a través de distintos papers. Y concluimos, no concluimos, pero por lo menos la parte de discusión de la revisión la terminamos con la parte macroeconómica, ¿cierto? Para entender un poco cómo todos estos efectos acumulados, en este caso de impacto de la sequía, afectan la macroeconomía del país, ¿cierto? Y como ustedes podrán ver acá, en promedio, on average iba a decir, pero en promedio, una sequía grande en Australia reduce el Producto Interno Bruto de Australia en aproximadamente 1%, lo cual es significativo. Entonces, consideramos los tamaños de las economías. Eh, pero una de las cosas más importantes que la sequía afecta en el sector agropecuario es no solamente el impacto temporal de lo que pasa en la misma estación, en la misma temporada de cuando hay poca agua,
sino que también todo lo que son las inversiones y sobre todo las oportunidades que muchos granjeros, muchas empresas pueden perder por el haber habido una sequía. Y eso se traduce muchas veces en un decline, ¿cierto? En una caída de la productividad del país, del sistema. Entonces los australianos, el gobierno de Australia, ¿cierto? Y muchas regiones están muy preocupados porque la tasa de productividad, el crecimiento de la productividad en la agricultura ha ido disminuyendo considerablemente y en los últimos 10 años, de hecho, ha sido bastante plano. O sea, ha crecido muy poco la productividad del país, lo cual es un gran problema. Y hay investigación que demuestra que gran parte de la caída de la productividad del país es producto de la sequía, porque en Australia hubo una sequía muy grande al comienzo de este siglo, entre el 2000 y el 2010, le llamaron la sequía del milenio, y que abarcó muchas regiones del país, fue bastante grande. De hecho, está capturada aquí. En este resumen, claro, en este resumen, en este paper de Whittle and Griffith, por ejemplo, hablan de principalmente del Millennium Drought, de la sequía del milenio, que afectó hasta 6% del Producto Interno Bruto en una gran parte del país. Esa sigla, SMDB, es una región grande acá en Australia. Eh, pero hay un paper bien interesante dentro de la revisión que hicimos, que es de unos colegas de Eric Jend, de la Universidad Nacional de Australia, de la ANU, donde demuestra con un método muy, muy entretenido, muy simpático en economía regional que se llama Synthetic Control, en español sería control sintético, ¿cierto? Donde principalmente agarra Australia y la compara con otras economías del mundo que no sufrieron de la sequía, que Australia sí sufrió, y con estas otras economías, con un algoritmo, ¿cierto? Con un sistema que ahí mismo Stata te automatiza, que hoy en día es tan fácil de hacer, pero que te genera pesos de distintos países, y estos distintos países generan una Australia ficticia, ¿cierto? Una Australia de comparación para poder entender estos patrones de crecimiento sobre el tiempo y el Dutch Line, la línea punteada, aquí sería el Australia sintético, ¿cierto? ¿Cómo Australia debería haber seguido su productividad en los últimos 20 años si es que nunca hubiese tenido la sequía del milenio? Y la línea continua es el caso de Australia, ¿cierto? Yo les dije que la productividad ha estado plana. Entonces acá hay un gran gap, hay una gran diferencia, ¿cierto? En lo que es la productividad perdida a la productividad observada en Australia. Y obviamente es un tema de mucha preocupación en el gobierno porque van a haber más sequías en el país, eso es de seguro. Entonces es un gran tema de cómo preparar a la agricultura y al sector agropecuario, pero también a las regiones en sí, cómo prepararlas de mejor manera para las sequías que se vienen. Eh, re- en una manera más o menos reflejando este análisis que hizo mi colega Zhang acá, hicimos un pequeño análisis cuando aún yo estaba en el CSIRO, ahí está ese logo de la organización que yo trabajaba antes, donde le hicimos un análisis similar, pero pero en este caso solamente un time series, una serie de tiempos sin hacer un análisis de control sintético. El valor de la producción agrícola en una particular región del país. Este trabajo se lo hicimos como una comuna, digamos, aquí en Australia. Y base a los datos que tenemos, observamos que en la época que ellos tuvieron la sequía, que no fue la época de la sequía del milenio, sino que fue otra sequía que pasó hace como 5 o 6 años atrás, la producción agrícola, como verán, iba creciendo, 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 ¡pum! Tuvieron la sequía y ¡pum! Se puso plana, o sea, no creció nunca más y se contrajo incluso un poquito. Entonces ahí nosotros hacemos toda una discusión en ese pequeño reporte que hicimos de cómo esta caída de la producción puede ser afectada también por la caída de una productividad que se puede esperar, dado la experiencia que el país ha tenido, y cómo eso puede reflejarse en futuros proyecciones de la región, ¿cierto? Y cuánto la región podría llegar a perder. En este caso, nosotros estimamos que podría llegar a perder hasta un billón de dólares australianos si es que no se toman las medidas de reactivar el sector después de la sequía que tuvieron entre el 2017 y el 2020. Entonces, hay mucho, el opportunity cost, el costo de oportunidad es muy clave en este tipo de análisis porque como demostramos aquí, como se discutió antes, la sequía no solo tiene un impacto temporal y seasonal, ¿cierto? De la sesión, de la temporada, pero también puede
extenderse los años. Vi una mano por ahí. Hágame la pregunta nada más porque ahora vamos a saltar a lo que se está haciendo en términos de políticas públicas en Australia. Quería discutir un poco sobre eso. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿No? ¿Sigo nomás? Eh, entonces, ¿qué se está haciendo? Y este es un tema muy interesante que quería... ¿Aló? ¿Sí? No, perdón. Y de hecho, muchas gracias primero de todo. Soy Ana Ríos, una economista trabajando acá en Chile. Y lo que me parece genial este estudio y cómo capturaron y, em, y valoraron tantos estudios para llegar a estas conclusiones. Y es muy interesante cómo vas a decir ahora seguramente la política pública y las implicaciones, porque si uno lo piensa un poco desde afuera, yo trabajé antes en estos temas en el Reino Unido y miramos este ejemplo de Australia también. Y al final, en algún momento, el país va a tener que, y los granjeros van a tener que igual empezar a cambiar un poco y adaptarse a este riesgo y este fenómeno, porque si uno lo piensa, los granjeros o el gobierno tiene la opción de o no implementar medidas de adaptación que cuestan un poco en el corto plazo, pero es como un tipo de seguro, implementar como sistemas de riego, etcétera, para estas temporadas. Pero al Y final, claro, sí, o tienen la opción de seguir como están haciendo, no hacer nada y tienen mayor ingreso en los años buenos, pero menor en estos años también. Entonces, sí. Pero gracias, sí, no, seguramente vas a hablar de eso ahora. no, y por eso Ana María también el énfasis en la oportunidad de costo, el costo de oportunidad, ¿cierto? El opportunity cost, porque realmente ya está demostrado que obviamente hay consecuencias de largo plazo solamente con una sequía. O sea, si pensamos en el futuro, con todas las sequías que se pueden venir, tanto en Chile como en Australia, como en distintas partes del mundo, obviamente que hay que invertir en cómo estar mejor preparado, limitar que este opportunity cost sea el menor posible, ¿cierto? Y ya cuantificado está que pueden ser bastante considerables los opportunity costs, entonces la justificación de inversión están ahí dadas. Entonces, un poco qué está haciendo Australia, o sea, porque dado todo el tema de que es un país tan seco, pero que al mismo tiempo la agricultura es tan importante, tanto para muchas, para miles de personas que viven en las regiones, pero también para el consumo y es una gran industria exportadora. eh, el gobierno está invirtiendo, aún yo diría que no tanto como debería, pero sí, por lo menos hace un par de años, ya hace 2 años, crearon un programa bien grande en el país que se llama The Future Drought Fund, que está aquí, ¿cierto? Que dice ahí, Future Drought Fund, que significa que es el fondo de las sequías del futuro, ¿cierto? Entonces, este fue un cambio de paradigma muy grande que el gobierno hizo, que ha sido bastante bueno verlo, digamos, porque pasa a tomar una política más proactiva en vez de reactiva, ¿cierto? Porque antiguamente Australia era solamente accionaba en base a reacción, ¿cierto? Hay un desastre, hay una sequía, hay una caída en la producción, hay muchos granjeros sufriendo, entonces el país reacciona y manda fondos, manda camiones con agua, manda camiones, subsidia camiones para mover ganado de un lugar a otro, entonces invierte mucho, gasta muchos, muchos millones de dólares en solamente tratar de mantener la agricultura a flote en muchas regiones, ¿cierto? Muy reactiva la política y muy ineficiente al final, porque eso genera mucho, bueno, es un tema muy largo para discutir, que no tenemos tiempo ahora, pero obviamente genera muchos problemas en el behavior, en el comportamiento de los granjeros, quienes pueden estar muy acostumbrados a tener bajo la manga que el gobierno siempre va a responder cuando haya un desastre, ¿cierto? Entonces el gobierno australiano ha dicho, ok, está bien, vamos a seguir haciendo eso, pero en menor cantidad, en una gran menor proporción, darle mucho menos énfasis a eso, sacarle cierta cantidad de recursos a eso e invertir mucho más en una política más proactiva. Y esa política más proactiva es lo que ellos le llaman este fondo,
donde involucra el desarrollo de muchos diferentes tipos de iniciativas. Yo los invito a la gente que está interesada en trabajar en temas de sequía, que se metan a esta página web del Future Drought Fund, porque esta columna aquí, por ejemplo, cada una corresponde a distintos programas, distintos tipos de actividades que se están haciendo para trabajar con los granjeros y para trabajar con las comunidades, las regiones, para estar mejor preparados para la sequía del futuro. Ellos le llaman el drought resilience, ¿cierto? Que es la resiliencia a la sequía. Entonces, en base a esto se está haciendo bastante. No voy a entrar mucho en detalle en particular en cada uno de los programas, pero a mí también me encanta mucho el tema de la resiliencia. De hecho, estamos trabajando un poco acá para entender mejor cómo poder evaluar y cómo poder monitorear que la resiliencia de eso se está solidificando, ¿cierto? A través del país con estos programas. Uno de los programas que está aquí en esta columna, ¿cierto? Es este que puse acá, que se llama The Regional Drought Resilience Planning, que significa la planificación de la resiliencia a la sequía en las regiones o regional. ¿Y qué significa eso? Que simplemente Australia agarró el país, agarró los catchments, ¿cierto? Las cuencas del país, las dividió, unió varias municipalidades, digamos, para que se pusieran de acuerdo, y dividió el país en varias regiones para crear estos planes de resiliencia regional. Y esto significa que últimamente se ha estado invirtiendo mucho a través de muchas regiones del país, pero un tema mucho más comunitario, un tema mucho más de crear resiliencia desde la comunidad, desde el bottom-up, que le llaman acá, más que vengan académicos como nosotros o que venga el gobierno a decirle a los granjeros, a las comunidades cómo hacer las cosas. En este caso, este programa financia y ayuda a las comunidades a que se junten, a que tengan workshops entre ellos y que ellos planifiquen acciones de cómo estar mejor preparados para la sequía. Lo cual es una iniciativa súper linda de ver y súper buena, y que está en pleno progreso ahora, donde muchas regiones planificando y armando sus planes, ¿cierto?, de sequía, para después financiar algunas de estas acciones que quieran tomar con el gobierno. Pero para eso, si quieren pedirle dinero al gobierno para hacer ciertos tipos de actividades, para estar mejores preparados para la sequía, para mejorar la resiliencia a la sequía, tienen que desarrollar este plan, ¿cierto? Tiene que haber un plan detrás donde haya un esfuerzo comunitario para desarrollarlo. Y obviamente el gobierno ha financiado la ejecución de estos planes, donde generalmente se hacen con ayuda de universidades o consultoras o grupos locales de consultoras para armar los planes. Ahí están en plena acción en estos momentos y yo los invito ahí a mirarlos. Si van a la página web pueden encontrar que hay varios planes ya dando vueltas que están disponibles, que ya se hicieron, y hay muchos otros que todavía están en ejecución. Nosotros, cuando yo estuve en el CSRO, hicimos un pequeño reporte, que también pueden escanear el QR-code, encontrarlo fácilmente, donde hacemos una pequeña investigación de entender un poco por el lado más económico ya, de entender qué tipo de datos existen en el país para poder evaluar, ¿cierto?, los impactos de la sequía, pero más que nada en el corto y mediano plazo, de entender cómo se puede reaccionar más rápido a nivel de gobierno, tomar acción cuando una sequía está afectando a la gente, qué tipo de datos existen. Entonces tratamos de entender un poco qué hay disponible. Lamentablemente en Australia los datos no son muy grandiosos, entonces no hay mucho que hacer hoy en día. Entonces estamos tratando de desarrollar algunos métodos ahora de tratar de proveer mejor información y mejor análisis de cómo evaluar los impactos de la sequía en el mediano plazo en Australia. Se puede hacer, obviamente, pero bueno, una vez que la sequía ya pasó, 2, 3, 4 años después, cuando ya recién empiezan a aparecer los datos, podemos recién entender qué pasó. Pero la idea es tratar de capturar cosas más inmediatas. Entonces estamos tratando de desarrollar un poco ese tema acá. Y para eso hay mucha data también hay mucha data, pero el gran problema de Australia es que es un país tan grande que muchas veces las regiones son monstruosas. Por eso acá yo pongo regional data regional. Oye, no sé si se ve. Pero al final equivale como casi a un país europeo, porque al final las regiones en Australia pueden llegar a ser tan grandes que la capacidad, la granularidad de los datos a veces se pierden. Pero hay datos, entonces nosotros estamos tratando de tratar
de agarrar estos datos que son más grandes a nivel regional y cómo agarrar otros datos a nivel más microregional y tratar de hacerlos hablar, digamos, de integrarlos para hacer mejor modeling a nivel más micro, digamos, más de regiones más pequeñas para entender, como a nivel de una comuna en Chile. Todavía es work in progress, estamos haciendo varias cosas, pero más o menos lo que quería detallarles un poco son los desafíos de cómo tratar de capturar las dimensiones de la sequía y las complejidades del sistema agropecuario para poder ir capturando, ir evaluando más que nada la resiliencia en el mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Porque el tema, es fácil hablar de resiliencia, no hay que ser más resiliente, hay que ser más resiliente, pero todavía está bastante en pañales, digamos, el cómo evaluar la resiliencia. Y ese es un tema que nosotros estamos tratando de evaluar, de contribuir acá, haciendo investigación, de cuáles son las mejores opciones para poder capturar, evaluar monitorear la resiliencia, ¿cierto?, del sistema agropecuario en el país. Entonces, bueno, y eso es lo que querías compartirle. Quizá no sé si hablé mucho o poco, pero fácil, feliz de tener una discusión ahora en base más o menos a lo que acabo de presentarle. Muchas gracias, David, por tu presentación muy interesante. Yo creo que a todos se nos ocurrieron varias preguntas y pensando también en el caso de Chile, así que muchas gracias. Tenemos ahora un espacio para que puedan preguntar, podamos comentar. Sé que habían por ahí algunas manos medias levantadas. Federico, Muchas adelante. gracias Lisandro, muchas gracias David por la presentación. Oye, bueno, yo vengo de la Sociedad Nacional de Agricultura, así que me interesa muchísimo todo lo que nos mostraste. Y quisiera saber, en tu opinión, siendo lo que conozcas de la información disponible en Chile, ¿cuán posible es Ajá. hacer algo similar en Chile? Eh, Porque si bien no tenemos una sequía quizás que haya sido tan visible desde el punto de vista internacional, y los dos últimos años han estado, entre comillas, un poquito más mojaditos. Ah. El sector agrícola ha sufrido harto estos años, hemos visto disminuir fuertemente la superficie regada del país. eh, entonces, eso, saber si pudiéramos aproximarnos en Chile a hacer un estudio similar sobre los impactos de la sequía. Muchas gracias. Gran pregunta, Federico. Probablemente yo se la dejo a mis colegas por allá dando vueltas mejor. Pero, pero yo te diría, conociendo un poco el caso de la investigación en Chile y lo que he conversado con mis colegas y entendiendo un poco cómo las cosas pasan allá, yo creo que en Chile se pueden hacer cosas muy interesantes porque en Chile hay mejores datos que en Australia, te podría decir. Eh, Sin duda hay mejores datos que Australia, porque Australia es un país tan grande que a veces solamente por el tema de tratar de entender mejor las cosas con buenos datos es complicado, porque los datos, no, sobre todo los datos socioeconómicos, no son tan accesibles, digamos, a nivel país. Siendo que en Chile yo diría que con la CACEM y con encuestas similares que existen por ahí, yo creo que hay muy buenos datos. Entonces se puede hacer varias cosas, integrar la producción agrícola con lo que está pasando en las comunidades, ¿cierto? Socioeconómicamente hablando. Y también ver cómo la industria va evolucionando. Entonces, no sé qué opinan mis colegas, pero de que mi impresión claramente de que hay muy buenos datos. Quizás en algunas áreas hay mejores datos que en otras comparado a Australia, pero sí, de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer. Sí, bueno, es cosa yo creo, de definir objetivos y ir viendo, pero claro, hay información en algunas cosas, en otras hay menos, pero sí, en general yo creo que sí se podrían hacer algunas cosas bien interesantes. El, yo en el pasado trabajé mucho con el censo agropecuario. Yo creo que el censo agropecuario es una gran herramienta en Chile. Ah, Yo te diría, Federico, que es mejor que la que existe en Australia, porque en Australia, de hecho, el censo agropecuario ya se va a dejar de hacer, porque una de las paradojas de este país, el Servicio Nacional de Estadística de Australia, bueno, todavía no lo decía, pero están a punto, estaban ahí pensando en dejar de hacerlo. Dijeron, ahora podemos usar data satelital, podemos usar la data integrada, la data más micro, ¿cierto? Que viene del tema de los impuestos, que ya se puede investigar esa data, esos datos.
y quedémonos ahí, ¿cierto? Y olvidemos del censo agropecuario. Pero obviamente hay mucha gente diciendo, pero ¿cómo? Obviamente el tema de la productividad, cómo observamos y evaluamos la productividad va a complicarse bastante si no tenemos el censo agropecuario. Entonces ahí están en discusiones si es que va a seguir o no. Qué interesante. Tenemos otra pregunta de Camila. ¿Está por ahí, Camila? Camila, ¿está por ahí? Hoy me voy a mover un poco porque me estoy asando, necesito el ventilador. David, bueno, está Camila, no la escuchamos, algo pasa. Hay otra mano por ahí. Felipe, ¿está también? Felipe, ¿estás ahí? Pueden poner las preguntas en el chat también. A ver, no, mira el chat, quizás hay algo ahí, ¿no? Aló, ¿ahí se me escuchan? Ahí sí. Sí. Tenía el micrófono en la conexión, disculpen. Y también me traspapelé con la hora, pero alcancé a escuchar gran parte de la presentación, así que muchas gracias, David. Una consulta respecto al tema de cambio climático y las distintas proyecciones que han utilizado. Un poco, me imagino que el modelo que están pensando es este modelo como un poco prever lo que va a ocurrir antes de, que esa sería como la intención, ¿cierto? ¿Qué tipo de fuentes de información, además de censo o datos climáticos, están utilizando para ese tipo de modelos? Ese es un gran tema porque, de hecho, se invirtió mucho en el país para desarrollar algo que sacaron hace poco a la luz, digamos, que le llaman el Early Warning Systems, que es como el sistema de alerta temprana de la sequía, donde lo que hicieron, yo no fui parte de ese proyecto, pero sí conozco colegas que estuvieron trabajando en él, y donde lo que hicieron fue integrar, cruzar distintas bases de datos, pero principalmente son bases de datos climatológicas, con proyecciones de climatológicas en los próximos 10, 15 años. Pero no me acuerdo, no me acuerdo muy bien cómo es que lo hacen en el tema más temporal, más de corto plazo. Pero agarran esa data de clima, ahí se estuvo vinculado el Servicio Meteorológico de Australia con sus datos, y usan unos modelos que también las organizaciones que trabajaban antes tienen de producción de biomasa, digamos. Hay unos modelos de biomasa que en base a clima cruzan el modelo y la biomasa, pueden predecir más o menos cuánta productividad se puede lograr esperar. Y el otro que cruzan es el tema socioeconómico. Pero ese cruce, esas datas socioeconómicas, es un poco, no muy detallada, diría yo. Por ahí se cae un poco el proyecto porque al final esa alerta temprana va a mandar algunas luces en términos de que, como diciendo, ok, en estas regiones hay una condición climática adversa, la biomasa de ciertas especies va a caer, y estas cantidades de granjas, digamos, pueden verse perjudicadas. Pero ese tipo de datos, el tipo de granja y el tipo de producción y el tipo de agricultor, no está muy claro en ese modelo, y ahí hay un gran tema que resolver todavía porque no hay buenos datos. Y hoy en día lo que hacen es cruzarlo con unas simulaciones que hacen, le llaman microsimulation, que es unas microsimulaciones en base a un modelo econométrico de una encuesta que se hace creo que no creo que se hace todos los años, pero es una encuesta de 10.000 agricultores a través del país y se hace un modelo econométrico en base a lo que ellos están respondiendo en la encuesta, digamos. Pero esa encuesta no abarca todo el país, no cubre todas las regiones. Son altas observaciones, pero tampoco creo que sea muy consistente sobre el tiempo. Tiene que haber muchos granjeros que contestan un año pero no contestan el siguiente. Entonces, obviamente hay un gran tema ahí de vacío. Pero lo que queremos hacer ahora es integrar esto con todo el tema de los microdatos que se están haciendo ahora cada vez más comunes para la investigación, que son los microdatos que vienen del Servicio de Impuesto Interno, de los microdatos que vienen de
de todo lo que es el sistema de salud, ¿cierto? El sistema de educación. Todos estos microdatos, hoy en día Australia ya los está agarrando todo y los está haciendo ya disponible para investigación. Entonces la idea es agarrar un poco más estos microdatos, tratar de leer bien dónde están todas las granjas del país en base solamente a su devolución de impuestos y a otros datos que se pueden observar en términos de cómo están los flujos de caja y todo eso, traerlo a este Early Warning System y poder de una mejor herramienta para predecir, ¿cierto? Lo que pueda pasar en el mediano plazo. Desafiante, no sé si te contesté bien la pregunta, pero Sí, no, sí. Sí, yo estoy trabajando con de que hay algo muchas similar a una cosas. tesis con Lisandro, y claro, el tema de la captura, porque el dato climatológico está, en el fondo es de fácil acceso, pero ese Claro, sí, dato socioeconómico, claro que es complejo y una parte que no se ve en el fondo, entonces uno trabaja con una muestra nomás. sí. Sí, no, y lo bueno, claro, lo bueno de estos microdatos nuevos que están dando vueltas es que ya va a ser mucho más consistente capturar ese tipo de cosas, así que estamos ahí a tratando de trabajarlos. No, gracias, sí. Oye, hay más preguntas por ahí, un par de manos, no sé si alguien las puso abajo ya. Una cosa que quería decir, Lisandro, a la comunidad presente también es que, como le digo, yo partí en abril trabajando con la Universidad de La Trobe y ahora ando buscando estudiantes de doctorado, así que si hay gente haciendo magíster o con idea de hacer un doctorado más o menos en estos temas, puta, mándenme un correo porque yo feliz me los traigo a Australia a trabajar conmigo. Así que te estoy quitando a los estudiantes, Lisandro. Chuta. No, pero es verdad, si pueden difundir ahí la comunidad en el grupo de economía agraria, porque sí, porque hay un par de becas ahí que puedo traer un par de estudiantes, así que cualquier interés que me manden un correo nomás. Buenísimo. Camila, ahora yo creo que puede preguntar. Camila, ¿está por ahí? Sí, dale. Oye, mientras Camila saca el mute. Ahí sí. No, exacto, ahí sí. Hola Sí. David, bueno, encantada. Claudia Pessoa por acá. Gusto de Hola, conocerte Claudia. virtualmente. Mira, yo te quería hacer algunas consultas ya que la temática es bastante interesante sobre si habrá algún estudio de engagement en las viñas y cómo esto ha afectado a la sequía tanto desde la parte del consumidor como la empresa. De las viñas. Mm, ¿Sabéis que no? No he visto ninguno focalizado en viñas. En la revisión literaria que hicimos no había ninguno focalizado en las viñas, si bien no recuerdo. Eh, puede ser un gap Diciendo que por ahí, ¿no? el sector vitivinícola acá en Australia es Vitivinícola acá. bastante grande. Sí, es bien fuerte. Sí. Y lo otro, aparte de los microdatos que tú señalabas para medir el tema socioeconómico, ¿no utilizan datos cualitativos todavía? O bueno, eso ya tendría que ser dentro de un proyecto específico o disponen de data. ¿Más cualitativo, dices tú? Claro, porque cuando tú me decías que la variable socioeconómico lo hacen a través de este análisis de microdatos, ¿verdad? Sí, bueno, el tema cualitativo es bien desarrollado acá en Australia. Yo diría que es más desarrollado que el tema más cuantitativo. Hay muchos colegas social scientists trabajando estos temas y de hecho, y un gran reflejo de eso, si ustedes se meten a esa página web que les mostré del programa australiano del Future Drought Fund, Ya, FDF, Future Drought Fund. Ese programa que yo mencioné, el de la resiliencia regional, sí. pucha, ahí han gastado y han invertido harto en temas cualitativos, entonces han hecho mucho workshop, mucha entrevista, focus group, distintos tipos de cosas para entender mejor cómo los granjeros y cómo las comunidades
perciben la sequía. Entonces, cuáles son los desafíos, qué es David, lo y que a ellos les entonces tú gustaría podrías hacer. acceder a esa información de esa información. ¿Es posible para ti acceder a ella? Es posible acceder a los reportes y los reportes estaban bastante A los descritos, reportes. lo que se hizo, lo que no. Sí, sí, no, si los reportes son Ok, públicos y pueden ustedes ir y bajarlos. Todo esto es público, como perfecto. son platas públicas. Toda la inversión del tema en este programa del Future Drought Fund se ha hecho pública. Entonces, todos estos datos que dije antes, por ejemplo, donde cruzaron la data climatológica con estos modelos de biomasa y qué sé yo, ya está disponible públicamente y se puede bajar y se puede evaluar y se puede usar los datos que ellos ya tienen. Ah, perfecto. Ya. Gracias, David. Eres muy amable. Buen día. Buenas noches ya para ti. Chao. No, de nada. Lo malo que sí, que obviamente los datos son todos australianos, pero se puede ver un poco más o menos qué tipo de cosas están haciendo. O sea, como te Qué digo, cualquier interesante. gente interesada en el tema de la sequía, hay harto material ahí para investigar. Gracias. ¿Hay más preguntas o Oye, comentarios? Yo tengo una pregunta, un comentario. Un poco para vincular tu presentación a lo que hemos trabajado en el proyecto sobre mercados de agua. ¿Cómo se ven, digamos, en todo este escenario los mercados de agua? ¿Qué nos puedes comentar un poco de eso? mira, yo no soy un experto en mercados de agua, pero acá, como sabes, como habrás conversado con la Sarah Wheeler, acá el mercado de agua en Australia es bien grande y es bien complicado. Tiene, no sé si más problemas que el chileno. Cada 2 años dicen que hay que reformarlo, que hay que cambiarlo, y qué sé yo. Funciona bien en el sentido de que hay buena infraestructura, ¿cierto? Entonces se sabe bien la cantidad de agua que se mueve de un lugar a otro. Claro, Ese tipo de cosas se saben relativamente bien. Entonces el mercado funciona mejor en el sentido de que se observa la transacción, se observa el consumo, el uso del agua. Pero hay un montón de problemas políticos, sobre todo mucho conflicto también, obviamente, entre usuarios, pues. Entonces, no deja de ser muy diferente a todos los problemas que pueden haber en Chile. Eh, pero lo único que te podría decir que, sin haberme adentrado mucho el tema del mercado de agua en mi investigación de la sequía, el tema del mercado de agua claramente es un gran, ¿cómo podría decirse? Un factor, ¿cierto? Que puede influir mucho en los efectos que uno observa de la sequía. Porque si bien como el agua se puede mover, sectores que están en sequía pueden agarrar agua de ciertas cuencas y llevarla hacia ellos, porque está la infraestructura, ¿cierto? Pero, pero el tema de las transacciones y todo eso, ese tipo de datos, yo no los manejo y no sé qué tanto, de hecho, podrían informar este tipo de frameworks. Algo trabajar con la SARA. Yo demuestro mi ignorancia en el mercado del agua australiano, pero eh, digamos, es un gran tema. gracias, David, muchas gracias. Bien, no sé si hay una última pregunta. Bueno, hay un comentario de Camila Núñez, nos dice, a ver, aparece acá. Por alguna razón no puede activar su micrófono. Estoy activándolo ahí, pero no funcionó. Y dice, hola David, Ah, sí, vivo le en parece la región. interesante el tema. Me pareció interesante lo de los fondos para iniciativas participativas desde las comunidades. ¿Tú tienes alguna información sobre qué tipo de iniciativas son las que se financian? Mire, eso es importante porque dentro de esta política eso no está estipulado, no está definido. Cada comunidad en cierta medida decide en qué quiere invertir. Pero para eso tienen que hacer su plan, tienen que hacer su plan regional y en el plan estipular bien qué tipo de actividades van a tratar de hacer, digamos. Y ahí después va el gobierno y el gobierno entra a un tema de discusión ya más política, en vez si se puede financiar o no.
Hay ciertos fondos guardados para cierto tipo de actividades, no sabía decirte en específico cuáles son, pero lo que yo sé es que para poder postular a financiamiento y que el gobierno subsidie y que ponga dinero para hacer ciertos tipos de actividades para mejorar la resiliencia, tienen que hacer este plan cooperativo, digamos. Lo cual hace que el social capital, el capital social ahí en las regiones se active, lo cual a mí me ha gustado mucho este programa porque hace que el capital social se forme, se active, se consolide y ojalá se operacionalice para que puedan activar los planes. Pero ahí está el cruce. Plan, solicitud y el gobierno después entra con financiamiento. Pero del tipo de iniciativa, hay tipos de iniciativa de todo tipo. Yo de hecho, se puede echar una mirada a los planes que están disponibles online, puede haber que iniciativa de distintos tipos de iniciativas. Pero esa es la parte comunal, porque aparte de eso hay otros programas de la política que financian cosas más de investigación para ir mejorando la capacidad de adaptación de la agricultura en las regiones. Hay mucha investigación en eso también y inversión de cómo mejorar los cultivos, qué tipos de cultivos deben plantarse, las variedades y todo eso también se está investigando y avanzando mucho para que la producción en sí sea más resiliente. No solamente, más allá de la comunidad, también la producción en sí agrícola, tipo de commodity, a hacerse. Perfecto. Carlos, última pregunta, breve. No hay tiempo. Hola, Carlos. hola, Lisandro. Y bueno, saludos a todos aquí de la Universidad de Talca. Yo quería hacer una pregunta respecto a las organizaciones de usuarios de agua. No sé si en toda Australia tienen un sistema descentralizado o hay sectores donde el Estado es el que organiza y gestiona internamente la distribución entre los regantes o en todos lados es descentralizado con organizaciones de usuarios de agua. Y luego, ¿qué pasa en estos escenarios de sequía? ¿Cómo en el fondo pueden ajustarse los regantes a una menor dotación? Me imagino que si los caudales bajan un 50%, entonces tienen que trabajar todos con la mitad de agua, pero están acostumbrados al 100%. Bueno, el tema de cómo se adaptan, el tema ahí, el conflictivo que se hace, ¿cierto? O sea, hay distintos tipos de adaptación y hay distintos... y en esa revisión que hago en este paper se mencionan un poco varios ejemplos de qué los granjeros hacen, pero obviamente hay casos extremos como gente con plantación frutales que simplemente arrasan los árboles y cambian el tipo de commodity a producir. O sea, hay distintos tipos de adaptación, digamos, o de cambio estructural que pasan según la región. Pero, Carlos, lo que decir con respecto al mercado de agua, para serte honesto, no me queda 100% claro, pero lo que yo sé, lo que yo entiendo es que el mercado acá funciona con brokers también, con brokers. O sea, tú compras y vendes agua a través de brokers y no hay un sistema centralizado que el gobierno, por ejemplo, sea el que decide cuánta agua va para acá, cuánta agua va para allá, sino que el mercado es el que funciona. El gobierno lo que hace es sacar cierta parte del mercado para todo lo que es el uso ecosistémico. Entonces, si el mercado tiene 100, el gobierno agarra 30, claro. Paga por esos 30, digamos, y los guarda para el servicio ecosistémico. Después los granjeros tienen que lidiar con 70. Y cuando hay sequía, lo que hace el gobierno, dice ya, que en vez de 30 vamos a sacar solo 20. Pero el gobierno siempre pone el pie y siempre dice que hay un mínimo, que no sé cuál es, que el gobierno saca sí o sí, porque por más que haya sequía, los ecosistemas aún necesitan agua, algunos, para sobrevivir, entonces se sacan igual. Pero esa es como la intervención que hace el gobierno, más que nada, solamente tener una cuota dentro del mercado que se protege y que se mantiene cuando se quiere. Okay. Y las organizaciones de usuarios de agua regulan la dotación, en el fondo a ti te toca este volumen, a ti este otro volumen, hay una directiva, algo así. Sí, no estoy muy bien, no sé muy bien ¿cómo se dice? En el detalle en sí, en la practicalidad de la comunidad en sí, cómo es que el agua se maneja, pero lo que he entendido es que simplemente no creo que hayan
comunidades como las que hay en Chile, porque como está todo automatizado y hay mucha infraestructura, es fácil de medir cuánto entra, cuánto sale. Entonces, De hecho, esa es una de las grandes diferencias con el sistema chileno, que tiene monitoreo más, o sea, monitoreo más, digamos, constante y automatizado. automatizado, y aparte el mercado es de volumen, no de caudal, entonces es diferente. Ah, eso. Entonces tiene como sí, tiene varias diferencias, pero Bueno, Lisandro anduvo por acá conociendo el tema, así que hacerle más preguntas a él sobre cómo funciona en particular el tema del mercado en su practicalidad. vale. Gracias. Bien, muchas gracias David por darte el tiempo en esta noche en tu hogar, digamos, para poder acompañarnos en este seminario. La verdad que muchas gracias, fue muy ilustrativo y la verdad que hay muchos aprendizajes para lo que pasa y lo que puede pasar también en Chile. Así que muchas gracias en nombre, digamos, del Centro de Economía del Desarrollo Sostenible. De nada, Lisandro, gracias por la invitación y saludos a todos. Espero verlos luego, varios por allá. Muchas gracias a todos los que se conectaron.